En el capítulo 5 de la primera temporada de Doctor Stone hay un enfrentamiento de ideologías entre Senku y Tsukasa, sobre cómo debe de desarrollarse la humanidad en un mundo que volvió a su estado natural, sin rastro alguno de civilización tecnológica. Este choque de ideas desembocó en la aparente muerte de Cebollín. Taiyo y Yuzuriha son quienes se llevan el cuerpo de su amigo a un lugar apartado de su casa para encontrar una manera de revivirlo, negándose a aceptar que alguien con una determinación inquebrantable y una meta fija pueda morir tan fácilmente. Pero, ¿cómo podían ayudarlo sin la medicina actual? Mediante recuerdos se nos muestra lo que ocurría con Senku después de haber sido petrificado. En instantes entendió que su cuerpo estaba completamente inmóvil, pero su capacidad para pensar y razonar estaba intacta, por lo que llegó a la rápida conclusión de que debía mantener el registro del tiempo, para que llegado el momento pueda conocer con la mayor precisión posible sus condiciones iniciales. Contando segundo a segundo de manera precisa, fue descubriendo que el mejor modo para mantenerse consciente y no perder la cuenta era en intervalos de 800.000 segundos. En ese límite sus pensamientos comenzaban a nublarse al punto de casi quedarse dormido. Esto demuestra dos cosas. La primera es que Senku es una persona con una enorme claridad mental que sabe ordenar prioridades. La segunda, su intelecto está muy por encima del promedio, lo que lo convierte en el personaje conocido más inteligente de este anime. Luego de 3700 años de mantenerse consciente, ocurrió lo que él más esperaba. La petrificación que lo mantenía cautivo se deshizo. Él sabe que fue muy afortunado de que esto ocurriera en primavera, la estación que le daba mayores oportunidades de sobrevivir y poder obtener los recursos necesarios para comenzar a investigar qué fue lo que provocó que las personas se volvieran piedra. Para comenzar con todo, lo más importante era mantener delimitada la ubicación del lugar donde reposó su estatua durante todo ese tiempo. Esto debido a que en el entorno puede encontrar la clave para la despetrificación. A base de la técnica de frotar piedras y palos, pudo desarrollar la tecnología que le permitía conseguir alimento, refugio y más herramientas. Pero en poco tiempo se enfrentó al primer problema para poder hacer ciencia: la falta de personal y de recursos. El humano es un ser social por naturaleza. Mantenernos en grupos y saber cómo colaborar fue lo que permitió el florecimiento de las civilizaciones antiguas. Y esto mismo es lo que va a permitir que la historia de Doctor Stone avance. Senku a duras penas podía soportar el esfuerzo de recolectar y cazar sus alimentos. Esta razón lo lleva a buscar a alguien fuerte que le pueda ayudar a encargarse de toda la parte del alimento mientras él investiga la manera de deshacer la petrificación. Cuando salió de la piedra, vio que cerca de él había alguien con las características que buscaba. Con ayuda de una pala rudimentaria desentierra esa estatua, y se sorprende de ver que es su viejo amigo Taiyu. Por unos instantes se puede ver en su expresión que se siente conmovido, quizá por saber que su amigo siempre estuvo a su lado. Aunque no es momento para esas cursilerías, la humanidad debe renacer, y para ello es necesario la resistencia de Taiyu. Senku comienza a hablar y a jugar con la estatua de Taiyu para ver si hay alguna clase de respuesta a esos estímulos, ya sea picando los ojos o con comentarios irónicos. Y aquí es donde entra el tema principal del video. ¿Qué es el método científico? De acuerdo con una definición que vi en mi clase de ciencia básica, el método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos, basado en el empirismo, la medición y debe estar sujeto a la razón, y se constituye de lo siguiente: observación, mirar con detenimiento y conciencia; planteamiento del problema, debe expresar la relación entre dos o más variables, clara y sin ambigüedad; objetivo, es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios determinados; hipótesis, es el planteamiento anticipado de una conjetura o suposición; experimentación, someter al sujeto o al proceso a variables controladas de manera artificial; teoría, es una declaración general que intenta explicar la naturaleza bajo ciertas condiciones, probada por evidencia disponible; ley, es una proposición científica en la que se afirma una relación constante entre dos o más variables, que representa una propiedad. Cuando Senku comenzó a explorar el Nuevo Mundo, observó que todos los humanos y todas las golondrinas fueron petrificadas. Este fue el desencadenante para que la civilización que fue construida con base a miles de años de incontable esfuerzo desapareciera dejando pocos rastros. Cebollín se pone como objetivo el deshacer la fantasía de la petrificación usando la ciencia.
Ahora lo que sigue es formular una hipótesis para poder encauzar sus pocos recursos y toda su energía para revelar el secreto de la petrificación. Esto lo lleva a formularse esta pregunta: ¿qué petrificó a los humanos hace 3700 años? Piensa en tres causas probables: ataque alienígena, un arma secreta de un tirano o un virus petrificador, todas con la misma probabilidad de que hayan ocurrido. La única certeza de estas deducciones es que solo atacó humanos y golondrinas. Se sienta delante de las estatuas para pensar en cómo fue que él, y solo él, haya salido de su prisión. Sin importar cuál fue el origen del problema, él es la prueba de que se puede deshacer. Solo debe descubrir cómo. Senku ha visto demasiadas estatuas rotas o astilladas, y por eso sabe que el cuerpo se vuelve completamente de piedra al ser envuelto con aquella luz verde, por lo que el factor de deterioro no es muy posible para deshacerla. Debe de haber algún proceso que convierta las células vivas en piedra y viceversa. Pensar eso lo lleva a la conclusión de que la superficie de la estatua estaba muy deteriorada como para convertirse nuevamente en células. En conclusión, hay un factor externo. Con base a la observación de los fragmentos de las piezas de su estatua, deduce que su renacimiento comenzó por la cabeza. ¿Y qué hay en esa dirección? Una cueva milagrosa que guarda el secreto de la despetrificación. Al entrar es envuelto por un olor penetrante y desagradable, que le resulta muy familiar por sus días de estudiante. Es la guarida de un grupo de murciélagos que defecan constantemente, y de sus heces sale ácido nítrico, un reactivo usado en explosivos y fertilizantes. Senku aún tenía una parte de su cuerpo petrificado y era la zona de la nuca. Aquí entra la primera hipótesis. Si me arranco un mechón petrificado y le expongo al goteo del ácido, entonces se deshará la petrificación. Fue cuestión de segundos para que su hipótesis se cumpliera. Emocionado por esto, va por un pequeño vaso para juntar la cantidad suficiente de ácido y verterlo sobre la estatua de Taiyu. Esperó y esperó sin respuesta alguna. Su hipótesis fue correcta solo bajo las condiciones del mechón, pero falla para un cuerpo del tamaño de un humano, por lo que toca replantear la hipótesis. Es un hecho que la capacidad de corrosión del ácido nítrico es el desencadenante para revertir la petrificación, pero ¿y si no fue solo por eso? Ya que de haber solo un factor debió funcionar con Taiyu, y no fue así. Solo tiene que pensar, y quizá esa fue la principal clave para su renacimiento. Durante 3700 años se mantuvo despierto contando cada segundo con la mayor precisión posible. Piensa que debe de haber algo en la piedra que permitió que su cerebro obtuviera la energía suficiente para funcionar correctamente. Solo debe descubrir qué es. Si al ácido nítrico le agrego otro reactivo o factor, entonces la petrificación se deshará. Senku en cada oportunidad que se le presentaba para experimentar lo hacía con las golondrinas, siendo esta especie su sujeto de experimentación. Probó desde la fricción de la piedra, pasando por exponerlas al fuego durante cierto tiempo, hasta probar con diferentes concentraciones de ácido nítrico. Con base a lo que observó alrededor de la cueva y en las estatuas, concluyó que la petrificación se deshizo por una reacción corrosiva. Piensa que la probabilidad de que un derivado de este ácido sea la clave. Y el principal sospechoso es el nital en baja concentración. Pero para hacerlo necesita de alcohol, y para preparar alcohol necesita de alguien. Ahora más que nunca necesita de su amigo para cumplir su primer objetivo. En medio de una tormenta lleva la estatua de su amigo a la cueva milagrosa para dejarla justo debajo del goteo del ácido nítrico. A este punto, Senku ya disponía de su primera teoría sobre qué es lo que deshacía la petrificación. Solo que el principal fallo es que funcionaba bajo determinadas condiciones. Tuvieron que pasar 6 meses entre el renacimiento de Senku y el de Taiyu para reforzar su teoría de que la despetrificación se deshacía por una reacción corrosiva. Ahora, con la ayuda de Taiyu cubriendo toda la parte de la alimentación, Senku podía destinar toda su energía y tiempo en la experimentación. Le comenta a su amigo que le vendría bien un poco de alcohol y de pura casualidad, Taiyu pudo encontrar uvas silvestres. Hay una explicación lógica tras cada coincidencia. Gracias al conocimiento heredado por los antiguos mesopotámicos, se sabe cómo destilar alcohol para consumo humano, también conocido como etanol. Senku se esforzó en desarrollar la habilidad necesaria para poder moldear el recipiente de barro empleado para la destilación. Día a día, semana a semana, mes a mes, hasta que después de sobrevivir a su primer invierno en el nuevo mundo de piedra, pudo destilar la cantidad suficiente de etanol para iniciar la siguiente fase del experimento. Preparó diferentes mezclas a diferentes concentraciones. Observó qué sucedía. Suponía que era lo que sucedía en cada ocasión. Experimentó con las diferentes mezclas en las diferentes estatuas de golondrinas para recopilar los datos, hasta que por fin dio con la clave de la despetrificación.
Todo gracias al método científico, su arma definitiva.